En la ad baculum, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo suelo hacer? En la ad baculum lo que se hace es por la fuerza, es decir, yo utilizo mi posición como jefe, por ejemplo, para obligarle a otra persona a hacer algo, y la ad verecundiam se refiere a las personas que, por tener un título supuestamente, deberían estar acreditados para dar cierta información cuando no necesariamente están acreditados para eso. ¿Ya? Vamos con esta. Esto es lo que les decía que tiene que ver con recurso lingüístico, ¿no es cierto? Una madre, agotada de trabajar todo el día, le dice a su hijo, cuando éste le pregunta si le puede ayudar, no te preocupes, si no estoy cansada. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí obviamente yo tengo que recordar, ¿no? Aquí todo parte de la ironía. ¿Qué es la ironía? La ironía es decir lo contrario de lo que en realidad se quiere decir. Este es un recurso que se utiliza tanto a nivel lingüístico como a nivel literario. El sarcasmo es una ironía, pero que une la parte de ser una burla que puede ser muy grotesca, que lo que busca es herir a la otra persona. El doble sentido, obviamente, lo que hace es jugar con las varias significaciones que puede tener una palabra. Y ahí va mucho lo que tiene que ver con lo que ya vimos de significaciones y el contexto en el que se utiliza. Y finalmente, el humor negro es reírse de cosas que normalmente una persona no se reiría. Cuando ustedes son maestros en humor negro, van por la calle, su amigo se cae y ustedes en vez de ayudarle a su amigo se ríen. Eso es humor negro. ¿Qué dice la lógica? La lógica dice que yo debería ayudarle a levantar a mi amigo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que es algo hasta cultural. Yo veo que la otra persona se cae y me río. Y una vez que me río, sí, le ayudo. Entonces ahí está el humor negro. El humor negro es burlarse de las cosas que normalmente implicarían dolor, implicarían tristeza. ¿Ya? En este caso, sí, tenemos un ejemplo de ironía. Sus madres son el mejor ejemplo de ironía que existe. A la mamá nunca se le tiene que preguntar si está agotada, porque la mamá nunca le va a decir que está agotada, sino que te va a decir, no, no te preocupes, yo puedo ser sola. O sea, y hasta se molestan. Entonces, en su caso, sí, a su madre no tiene que preguntarle, sino solamente ayudarle y ya. ¿Ya? Ahí están básicamente los temas que están dentro de, de este super tema, digamos que es el tema número 3, que es la parte de la comunicación oral. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Identifiquen a qué recurso lingüístico hace referencia el siguiente texto. Dos jóvenes se están conociendo. Me encantaría saber más de ti. ¿Qué signo eres? El signo de la negación. ¿Qué tipo de recurso lingüístico está utilizando la chica? Yo estoy seguro que es una chica. Muy bien, señor Miranda, y el resto les veo dormidos. A ver. Ya, muy bien, ya les veo que se están despertando. Exactamente, ¿no es cierto? Ahí ya estoy hablando de un sarcasmo, porque no solamente estoy diciendo lo contrario de lo que quiero decir, sino que inclusive es grosero, ¿no es cierto? En el contexto, ¿qué es lo que le dice a una persona a la otra? Obviamente, ¿qué es lo que buscaba conocer? Su signo zodiacal. Sin embargo, evidentemente la persona no está muy contenta con la cita que están teniendo y por eso le dice el signo de la negación. Ya pasa de ser solamente irónico para ser sarcástico, es decir, ya hasta para ser grosero en lo que se dice. ¿Ya? Vamos con esta, por favor. ¿Por qué doble sentido en la anterior? ¿Con qué palabra yo estaría, qué palabra yo estaría utilizando en doble sentido? Verán que en el doble sentido lo que yo hago es jugar con la significación de la palabra, con las varias significaciones de la otra palabra. Entonces, por eso no se da el doble sentido. Aquí lo que está haciendo es ser súper negativa en la forma en la que le contesta. Por eso se da el sarcasmo. El sarcasmo es una burla, pero es una burla que es grosera. Entonces, claro, cuando él le pregunta el signo, se refiere al signo de zodiaco, ¿qué es lo que hace ella? Le contesta con el signo de la negación. Es como que le vira y le contesta de una manera súper grosera. Yo, para tener un doble sentido, debería jugar aquí con el sentido de la negación, por ejemplo, con dos significados de la negación. ¿Ya? Sí se podría decir que hay un poco de doble sentido en el signo, pero aquí lo que me da digamos que la fuerza para darme cuenta que es una ironía es esto, como ella le contesta, ¿ya? Ahora sí, vamos con esta, ¿no es cierto? Ya les vi que algunos me estaban contestando.
¿Cuánto tenemos una ambigüedad? Una ambigüedad se da cuando una palabrita es entendible de varias formas. Eso es justo lo que se juega en el doble sentido, con la ambigüedad de las palabras. Cuando tenemos algo que se opone a lo anteriormente dicho de qué estamos hablando de una contradicción. Y finalmente sabemos que las falacias son mentiras o engaños que aparentemente son verdad. Entonces yo ya sé que la ambigüedad, la B va con la 1, la A va con la 2 y la C obviamente va con la 3, por lo tanto mi respuesta es la B. Perfecto, chicos. Vamos con esta. Con base en la fábula, este es uno de los ejercicios que yo más he visto que se repite. Identifiquen el tipo de falacia marcada en negrita. Una familia de ratones vivía temiendo los ataques de un enorme gato. Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que llevaron su caso a la asamblea. El jefe de los ratones dijo a los presentes: los he mandado a reunir para que entre todos, encontremos una solución. No podemos vivir así. Pido la palabra, dijo Ingenio el ratoncillo. Atenemos un cascabel al gato y así sabremos en todo momento dónde está. No creo que sea una buena idea que un gato lleve un cascabel, es un plan que nadie sabe si funcionará, dijo dudoso un ratón inseguro. Dudoso, que nadie sepa ciencia cierta si funciona, quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea y hay que ponerlo en marcha, dijo Ingenio. Perfecto, ¿no es cierto? Ahí ustedes ya están poniendo la respuesta. En este caso, ¿qué tipo de falacia yo tengo? Obviamente, tengo una falacia ad ignorante. Porque ¿qué le dice el un ratón al otro? El un ratón le dice al otro que el hecho de que no sepamos si va a funcionar o no, discúlpenme la vida, ya, el hecho de que no sepamos si va a funcionar o no la estrategia no quiere decir que no la vamos a realizar. Es más, si yo no sé si no va a funcionar, debería funcionar, ¿ya? Por lo tanto, tengo un ad ignorancia. Dice, en un discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a las contiendas electorales, Rogelio Sánchez afirmó: no queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes que cuando va al debate termina en el baño. Ese candidato no, ese candidato representa a lo que ustedes han padecido. Representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa deuda, representa abuso de poder. ¿Ya? Ya, por ahí ya veo que me están contestando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo Rogelio Sánchez? Está atacando al candidato por su juventud. No está atacando las propuestas que está dando ni los argumentos que está presentando, sino lo que está haciendo es atacar directamente al candidato. En ese caso, ¿qué tipo de falacia yo tengo? Yo tengo una falacia ad hominem. Atacar a la persona directamente, no atacar a sus argumentos. Siempre que ustedes ven así que le atacan por joven, que le atacan por rubia, que le atacan por flaca, que le atacan por gota, por lo que sea, tenemos una falacia ad hominem. Vamos, la intención del narrador en el texto. El verdadero artista nada produce, porque comprende la pequeñez del libro, ante el arte subjetivamente creado. Vivimos poemas maravillosos que cuando se quiere escribirlos se derrumban. Las concepciones perfectas se vuelven grotescas al darles forma. Además, para nosotros es casi imposible crear algo que valga la pena. ¿Cuál es la intención o cuál es el mensaje o qué es lo que el autor me quiso decir a partir de este texto? Verán que no es un texto muy sencillo, entonces léanle nomás. Ya, perfecto, ya tenemos una respuesta del señor Pozo. ¿Qué dice el resto? Contesten, hijos, contesten, no importa si se equivocan, para eso estamos, para poder ir contestando. Ya veo que el señor Cerón también ha contestado. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, guaguas? Entender qué es lo que me quiere decir el autor. Entonces, yo puedo partir de esto, ¿no? ¿Qué me dice el autor? Que el verdadero artista nada produce, ¿ya? Yo puedo hacer un libro, puedo hacer un cuadro, puedo hacer lo que quiera, pero finalmente es una representación que yo genero a partir del arte.
no es el arte como tal, sino es mi representación del arte, ¿ya? Luego, ¿qué más me dice el autor? Ahí sí se centra ya en la parte de la literatura, ¿cierto? Dice que tenemos grandes poemas, inclusive tenemos poemas que pueden derrumbar a las otras personas, pero es casi imposible crear algo que valga la pena, porque finalmente es nuestra concepción subjetiva de lo que significa el arte. Entonces, ¿qué es lo que se podría decir o cuál es la intención, el mensaje que maneja el autor? Que en realidad el arte, sobre todo la poesía, es algo que yo no puedo lograr. Es algo que es tan perfecto y magnánimo a lo cual yo no llego. Llego a mi interpretación subjetiva, pero no llego a generar el arte como tal. ¿Ya? Vamos con este ejercicio. Inadmisible, algo que no es posible de generar. ¿Ya? Están entre la A, la B y la C, les veo. A ver, vayan viendo bien. Vamos, función por función. Justo con lo que les acabo de decir de la referencial, ya les debería haber guiado un poquito. ¿Qué son figuras de dicción, Licen? Las figuras que se utilizan dentro del lenguaje. ¿Cuál es el objetivo que tú persigues al utilizar el lenguaje? Ya les veo por ahí. A ver, les voy a ayudar en esta. ¿Cuándo yo utilizo la función de lenguaje emotiva? Ya, la emotiva se utiliza cuando lo que yo busco es expresar emociones. Entonces ya sé que la 1 va con la D. Me quedo entre la A y la C. ¿Cuándo utilizo la función apelativa? Verán que les acabo de decir. En el caso de la apelativa, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Voy a tratar de convencer a mi interlocutor, porque tengo que obligarle a que haga algo. Por lo tanto, la 2 va con la E. La referencial se refiere única y exclusivamente a suministrar información y verán que les acabo de decir. Por lo tanto, mi respuesta es la C. ¿Ya? Y ahí ya solamente voy a corroborar, ¿no es cierto? En la poética, ¿qué es lo que busco? Embellecer el mensaje. Obviamente, acuérdense que en el caso de la poesía y la literatura, yo voy a utilizar la parte de las figuras literarias, que ya vamos a ver posteriormente en algunos ejercicios. ¿Para qué utilizo figuras literarias? Para embellecer el mensaje, porque mi objetivo ya no es solamente dar el mensaje, sino hacer que mi mensaje sea bello. Y finalmente está la retórica, que es el uso de las figuras de dicción. Esto era lo que me preguntaban. Justo como yo les decía, las figuras de la dicción son básicamente argumentos que lo que hacen es convencer a mi interlocutor. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Ya? Eso igual está en la parte teórica que está subido en el aula virtual. Así que revisarán en la parte teórica. Acuérdense que este curso es 100% ejercicios. Entonces, yo algo les voy a explicar de la parte teórica dentro de los ejercicios como tal, pero sí es su obligación darse una revisadita de la parte teórica para que les quede mucho más claro. Yo voy a ir haciendo ciertas acotaciones con la parte teórica, pero va por ahí. ¿Apelativa y persuasiva son lo mismo? No, la persuasiva más bien sabe estar directamente relacionada con la retórica. Apelativa, tú le convences al interlocutor a partir de qué? De obligarle a hacer algo. En la retórica persuasiva, tú le convences de algo. Esa es la diferencia. La una implica acción, yo le obligo a hacer algo para lograr algo. En la retórica, yo le convenzo de, por ejemplo, yo estoy a favor del aborto, entonces le convenzo de que también sea pro aborto. O yo soy pro vida, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a través de la argumentación? Tengo que básicamente convencerle de que sea pro vida. Ahí se juega justo la retórica y la persuasión. Las dos están directamente ligadas con los textos argumentativos. Vamos con esta. Identifiquen el tipo de falacia. Scully, que tu hermana fue abducida por alienígenas, eso es ridículo. ¿Qué le contesta Mulder? Mulder le dice, bueno, mientras no puedas probar lo contrario, tendrás que aceptar que es cierto. ¿Ya? Este es un pequeño texto de una de mis series favoritas de los 90, cuando ustedes todavía ni existían hijos, no estaban ni en planes, pero yo ya veía esta serie. Y precisamente el tipo de falacia que estamos utilizando es la ad ignorantium, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Mulder? Mulder le dice que, si bien es cierto, él no puede probar como tal que su hermana no fue abducida por los alienígenas,
Por lo tanto, se podría decir que sí, que en realidad sí fue abducida. Como no puedo probar lo contrario, por lo tanto, debería ser verdad. Identifique el tipo de falacia marcada en negrita. El senador Joseph McCarthy, del Partido Republicano de los Estados Unidos, fue un senador famoso por sus célebres investigaciones sobre miembros del gobierno y de la sociedad americana para detectar a personas que simpatizaran con el comunismo. Era la época de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre el llamado mundo libre, con Estados Unidos a la cabeza, y el bloque comunista capitaneado por la antigua URSS. A partir de los años 50, inició su célebre caza de brujas en la que persiguió a las personas sospechosas de espiar para la URSS o por sus simpatías y la ideología comunista. El caso del actor Charles Chaplin, que se exilió fuera de Estados Unidos, fue una de las más célebres. En una ocasión, cuando se preguntó a McCarthy por qué las pruebas que justificaba que una persona era sospechosa de comunismo, este dijo: no tengo mucha información sobre esto, excepto que no hay nada en el expediente que hay en los archivos para demostrar que no tiene conexiones con los comunistas. Es decir, McCarthy consideraba que la falta de pruebas que muestren que no tiene conexiones con los comunistas supone por contra que es comunista. Facilita, ¿no es cierto? Igualita la anterior, ¿qué tipo de falacia tengo? Tengo una ad ignorantiam, como bien ustedes ya están poniendo, ¿no es cierto? Como no podían mostrar que no era comunista, por lo tanto debería ser comunista. Vamos con esta. En Gran Bretaña, la práctica de la profesión se divide entre los procuradores, que preparan los casos para el juicio, y los abogados, que argumentan y hacen los alegatos ante el tribunal. Normalmente su cooperación es admirable, pero a veces deja mucho que desear. En una ocasión, el abogado ignoraba el caso completamente hasta el día en que debía ser presentado ante el tribunal. No pudo preparar la defensa frente a una demanda que había planteado contra su cliente. Por lo tanto, dependía del procurador para la investigación del caso, la preparación de la defensa de su cliente y el alegato ante el tribunal. Llegó a la corte justo un momento antes de que comenzara el juicio y el procurador le alcanzó la carpeta con el resumen del caso. Sorprendido por la delgadez de la carpeta, la abrió para mirar en su interior. En el interior había escrito la siguiente nota: no hay defensa, ataque al abogado demandante. ¿Qué tipo de falacia tengo con lo que ya les he explicado? Solo 2 personas han contestado y el resto despertarse. Exactamente, ¿no es cierto? En la última parte, ahí yo ya descubro cuál es la falacia que se está entregando. En este caso, dice, no hay defensa, ataque al abogado del demandante, por lo tanto, ¿qué es lo que me está pidiendo hacer? Como no tengo argumentos, voy a atacar a la persona, genero un ad hominem. Vamos con esto. Con base en el texto, identifiquen el propósito del autor. Jimena, la hija de un empresario, fue secuestrada. Sus captores se comunicaron con la familia para pedir un rescate a través de un video en que la misma Jimena, después de informar sobre su buen estado de salud, anuncia que en breve recibirá instrucciones para la entrega de dinero, la cantidad de $1.000.000. También advierte que no se comuniquen con la policía y agrega que los secuestradores han decidido que sea su novio quien entregue el rescate. ¿Cuál es el propósito del autor? Ya les veo. El resto, algunos están dormidos. A ver, despertarse, hijos, despertarse. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que está haciendo este texto? En este texto el autor lo único que está haciendo es básicamente darme a conocer cuál fue el procedimiento con respecto a un secuestro. Entonces, el texto se remite únicamente a informar sobre el hecho y le pone como personaje a Jimena, la hija del empresario. Utiliza un lenguaje extremadamente objetivo y el tono es neutro. Obviamente, si yo entiendo que Jimena es un personaje y que es del autor el que le está dando este tono extremadamente neutro, ¿ya? Vamos con esta. Con base en el texto, identifiquen el efecto que se quiere producir en el lector. Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado al otro de la habitación. Más el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podría ser? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada. Y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían.
¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso. No, oían, sospechaban, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé. No disimuléis más tiempo, confieso el crimen. Arrancad esas tablas, ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. ¿Qué sensación? ¿Cuál es la intencionalidad del autor con este texto? Ya, perfecto. Este es un cuento, y le han tomado justo la parte final del Edgar Allan Poe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca con este texto? Precisamente, lo que se busca es que el lector sienta un sentimiento de asfixia, de ansiedad y liberación ante la culpa. Ahí les había subrayado esta palabrita ataraxia, justo lo que me está preguntando el señor Páez. Ataraxia es todo lo contrario de lo que me están describiendo en el texto. Es un momento de total tranquilidad, de total paz, ¿ya? De armonía. ¿Ya? Cuando sientes en ustedes, yo por ejemplo, cuando voy al río, yo me siento y me quedo solamente escuchando el río y dejo de pensar en todo. Ese es un momento de ataraxia, cuando ustedes como que se pueden desconectar y sentir una paz completa, ¿ya? Justo por eso les había subrayado, porque esa no es una palabrita que usamos muy comúnmente, pero sí se suele utilizar. Vamos con esta. Con base en el texto, identifiquen el propósito del autor. Conforme se van acercando al sajón, se hace más clara la voz y el llanto de los guaguas. Los más grandecitos, al notar que se acerca la recua de mujeres, se apresuran en cumplir la recomienda de la mama y del taita. Y cogiendo cucharadas de una cosa espesa que hay en un hoyo de barro atrapada con una hoja de col, se esfuerzan por hacerles mamar la cuchara de palo a los tiernos que echados sobre la hierba, esperan la vuelta de las madres para que les hagan probar la teta. La teta a la cual se le espera, 4, 6, 8 horas, el tiempo que requiera la tarea de hacienda. Las fajas de colores vivos, tejido por las mismas indias, les inmoviliza, les hace pacientes, les aprisiona todas las angustias. Primero, las amortigua con los cólicos que producen las mazamorras guardadas, los bellocos y las papas frías, y les embolsa en secreciones de 24 horas que fermentan y escalan. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que buscaba el autor al escribir este texto? De alguna forma u otra, hacer una crítica y describir la situación que tienen los niños o los hijos de los indígenas que son explotados y las condiciones de abandono y angustia que sufrían o sufren en general, ¿no? Los pobres niños no alimentan, los hermanos mayores tratan de darles de comer algo que esté inclusive frío, que obviamente eso les genera cólico, entonces, pero que es tratar de darles de comer a los niños por todo el tiempo que las madres y los padres tienen que estar en el campo trabajando. Vamos con esta. Hace muchos años surgió la teoría de que probablemente el único satélite natural de la Tierra, la Luna, era una bola enorme de queso. Para comprobarlo, se ha realizado un experimento con el fin de recrear las mismas condiciones y características lumínicas sobre varios trozos de quesos, y se ha comprobado que brillan igual. Al no poseer los instrumentos ni los recursos necesarios para viajar a la Luna, se ha aceptado que la materia de su superficie es similar a la del queso. ¿Ya? Por ahí ya les veo que están contestando, ¿no es cierto? Como ya no puede ir a la Luna y mostrar que en realidad no está hecho de queso, por lo tanto, yo sugeriría que sí, que está hecho de queso. Por lo tanto, igual tenemos una ad ignorante. Vamos con esta. Las gentes, vestidas de colores claros, corren afanosas, activas, incansables en medio de las carreteras, tranvías y trenes de la aduana que, lanzando pitadas estridentes, acarrean las mercaderías desembarcadas en las bodegas del fisco. Cargadores semidesnudos, de constitución hercúlea, que embarcan y desembarcan grandes bultos atravesando la carrera, los pasadizos o puentes de los muelles. Golpes incesantes del martillo clavando cajones de mercancía, gritos de los muchachos anunciando los diarios de la tarde, olor a cacao, a gas alumbrado, a bodega repleta, a lodo de estanque, a sudor de una población atareada y alegre que todo lo hace a la carrera y gritando. Y luz a torrentes, luz que ciega, que emborracha, que hace reír o que emboba. ¿Cuál es la intención del autor? Ya les veo por ahí que algunos me están contestando, estas últimas todas han sido las C. Ya, muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está describiendo el autor? El autor finalmente lo que está haciendo es describir
la dinámica cultural del puerto de Guayaquil. El puerto de Guayaquil es decir, la gente, precisamente creo que hasta por el calor mismo somos así, gritan, hablan, pero en realidad hablan en un tono súper alto que aparentemente gritan, y obviamente en el calor, en el que normalmente viven ahí en la costa, se ve a los hercúleos cargadores que están llevando los grandes bultos dentro del puerto de Guayaquil. ¿Ya? Vamos con esta. Ambigüedad en el discurso. Con la llegada de la nueva administración, el almacén dará un giro inesperado. Por favor, compañeros, seamos conscientes de que no tenemos ningún impedimento para cumplir nuestras obligaciones. El recorte de los honorarios realmente ni nos beneficia ni nos perjudica, por lo que no será importante ahondar en aquello. La excesiva profundización en los inconvenientes no es una buena idea, ¿ya? ¿Dónde se da la ambigüedad? ¿Dónde no está clara la significación? No los veo. Desde el señor Guarnizo están, a ver. Ya. Ok. Tranquilos, que aquí sí se pueden equivocar. Y en la prueba es donde no se pueden equivocar, ¿no es cierto? Ya. Ya, perfecto, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál sería la ambigüedad del discurso? La ambigüedad del discurso está en la B. Ni les beneficia ni los perjudica. Pensemos, a ver, ¿qué son los honorarios? Obviamente los honorarios es normalmente como el dinero que recibe una persona que trabaja en determinados proyectos, ¿ya? No es que tiene un sueldo fijo, sino que en este caso sería la persona que a medida que va acabando el proyecto recibe este dinero. Si a mí me van a recortar los honorarios, realmente ni me beneficia ni me perjudica, ahí se está jugando con la ambigüedad. Si a una persona le recortan el sueldo, como ocurrió con algunos de nosotros durante esta época, ¿no es cierto? Obviamente implica un perjudicarse, porque el tener menos ingresos implica que tenemos menos poder adquisitivo, etcétera. Pero para tratar de que las personas no se levanten en contra de la nueva administración, precisamente utilizan esta frase ambigua. Ni nos beneficia ni nos perjudica. O sea, ni es lo uno ni es lo otro, ahí está la ambigüedad. Ese es un claro ejemplo de cómo se da la ambigüedad. Vamos con este. Con base en el caso, identifiquen la intención comunicativa del discurso. En la inauguración del segundo ciclo de cine, uno de los productores estuvo encargado del discurso de apertura. Sus palabras fueron: la producción cinematográfica en nuestro país sufre múltiples inconvenientes. Todos conocemos perfectamente las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos en este campo olvidado por muchos. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, es importante que nunca dejemos de hacer cine. Nosotros somos los encargados de posicionar en un mejor lugar a las producciones cinematográficas nacionales. Aunque caminemos contracorriente, debemos continuar haciendo un cine con la misma pasión que hasta aquí nos ha traído. Somos los encargados de no permitir que la producción cinematográfica nacional muera. Sin importar las limitaciones, no olvidemos que el crecimiento de la producción audiovisual está en nuestras manos. ¿Qué es lo que busca el autor con esa forma de tomar un pequeño extracto del discurso que se dio ahí? Seguro lo que está haciendo es felicitar a quienes no han dejado de hacer cine. Ok, ya les veo que están entre la A y la D. Ya, exactamente. En ningún momento el autor me está dando un discurso de felicitación. Lo que les está diciendo es que a pesar de que se sabe que hacer cine no es sencillo en el país, sí es importante seguir haciendo cine, porque son las únicas personas encargadas de posicionar esto del cine y de caminar contracorriente. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la C. Lo que les anima es a seguir haciendo cine a pesar de todas las cosas malas que podrían haber en el camino. Y les dejo con este ejercicio que vamos a responder en la tarde, ¿ya? Ya mismo se me cierra la sesión, así que nos vemos en la tarde. Por favor, tengan abierta la aula virtual.
Gracias, licenciada. Con gusto.